Buenas, hoy nos presentamos otra vez en este espacio para hacer un repaso de lo que ya hemos trabajado en clases anteriores o en días anteriores o en videos anteriores o en guías y trabajos anteriores. Simplemente retomar un poco de lo que es el tema de las soluciones. Le habla su profesora María Yasmín Fuentes del Colegio San Francisco de Asís. Esto es para el apartado de ciencias y es sobre química. El objetivo principal de esta clase es reconocer propiedades de una disolución según su estado físico y sus componentes, procesar y analizar la presencia de concentración en una disolución. Las disoluciones. ¿Qué son las disoluciones? En general, una disolución es una mezcla o una composición de dos o más sustancias. Para hacerlo simple, esas sustancias pueden ser líquidas sólidas, pueden ser sólidas sólidas o pueden ser sólidos líquidos. Esto me refiero a las mezclas, ¿ok? Son mezclas. Pero las disoluciones como tal pueden presentarse de otras maneras. Pero en general son líquidas, como podemos ver acá. Ahora bien, disolución quiere decir que se diluye, quiere decir que se desconcentra y que su concentración va a variar. Por eso se llama disolución, se diluye y siempre va a necesitar un disolvente. El disolvente universal se conoce como agua, ¿ok? ¿Por qué? Porque el agua es un líquido natural, un mineral, algo que es vital para la vida y la mayoría de las cosas se pueden disolver en el agua, ¿ok? Por eso es el disolvente universal, porque es vital. Bien, ahora, en esto tenemos que diferenciar dos cosas, las mezclas y las disoluciones. Las mezclas, dentro de las mezclas hay disoluciones, pero dentro de las disoluciones no hay mezclas. Entonces, vean, tenemos dos tipos de mezclas, lo que es las mezclas heterogéneas, que son aquellas que podemos diferenciar, como hablamos en la clase anterior, por ejemplo, una mezcla de arena con agua, una mezcla de agua con aceite, una moneda con agua, una ensalada de frutas, una ensalada cualquiera, donde podemos diferenciar los diferentes componentes de esa ensalada o de esa mezcla. En el caso del agua con aceite se separa por la diferencia de densidad que tienen el aceite y el agua. Lo más denso va al fondo y lo menos denso va a quedar arriba. Ahora bien, tenemos otro tipo de mezclas que son las homogéneas. Son aquellas que no podemos diferenciar de qué están hechos, ¿ok? Entonces, pueden ser líquidas, pueden ser gaseosas o pueden ser líquido gaseoso. Pero en el caso podemos ver que si hay sal disuelta en el agua, al yo ver un vaso con sal y agua, no me puedo dar cuenta, no me puedo fijar si esa agua tiene sal o azúcar o otra cosa, ¿ok? Entonces por eso se llama homogénea. ¿Por qué? Porque el medio donde se expresa es único. No puedo diferenciar a simple vista qué contiene. Por ejemplo, el acero tenemos acá es una solución de un sólido, ¿ok? Es una solución, sí es una solución, es sólida. Está hecha de carbono y de hierro y de algunos otros componentes, y los dos son sólidos y el acero es sólido, pero yo agarro un pedazo de acero, una pieza de acero y no puedo diferenciar qué tiene dentro. No puedo ver, mira, aquí hay un poquito de carbono, aquí hay un poquito de hierro. No. Entonces, esas mezclas homogéneas son los que llamamos disoluciones, ¿ok? Bien, las disoluciones se pueden clasificar según el estado de la materia. El estado de la materia, primero, recordemos que la materia es todo aquello que nos rodea, cualquier cosa que nos rodee. Ahora, ¿qué es el estado de la materia? Podría ser el estado sólido, líquido o gaseoso, ¿ok? Ahora, cada componente de esta materia se mezcla tan íntimamente con el otro de un modo tal que si pierden sus características individuales cada uno,
Es decir, por ejemplo, en este caso, la aleación sólida, como estamos hablando del acero, o digamos esta otra gaseosa, que es el aire atmosférico, por ejemplo, el aire atmosférico está compuesto por nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y otros componentes que no podemos ver a simple vista, ¿ok? Y ese aire atmosférico nosotros lo respiramos y toda la cosa, pero no podemos saber qué específicamente tiene a simple vista. Sin embargo, podemos saber que tiene nitrógeno, tiene oxígeno, tiene hidrógeno, y tiene dióxido de carbono y tiene muchas otras cosas. Ahora, este último de que, como dije, que se mezclan tanto el uno con el otro y hacen una disolución que pierden sus características individuales, quiere decir que los constituyentes son indistinguibles. Esa es la palabra, indistinguible. Quiere decir que el conjunto que se presenta en una sola fase, ya sea sólida, líquida o gaseosa. Es decir, por ejemplo, en una bebida carbonatada, que es una solución o una disolución de gas y líquido. Es bebida carbonatada porque tiene CO2, que es el gas que hace que burbujee, o el gas que burbujea. ¿No los tomamos? Sí, profe, no los tomamos. Entonces, tenemos tres estados: sólidos, gaseosos y líquido, o gas líquido, ¿ok? No es que es un gas que es líquido, no, es gas y líquido en ambos sentidos. Y también puede ser simplemente una disolución líquida. Bien, todas las disoluciones son mezclas homogéneas, como lo repetimos, y por lo tanto corresponden a las mezclas de dos o más sustancias con una composición uniforme. Uniforme que al final va a quedar igual. ¿Ok? Tenemos un soluto más un solvente y eso me va a producir una disolución. Tenemos más ejemplos acá. Disolvente, quien disuelve. Soluto, quien se disuelve. Puede ser sólido, ese soluto puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso. El disolvente generalmente va a ser líquido. Generalmente no quiere decir que sea una regla. Y cuando mezclamos esto, lo que hacemos es que... Bien, y continuando con este tema de las disoluciones, estas disoluciones tienen ciertas propiedades, ¿ok? ¿Qué pasa? Las disoluciones tienen ciertas propiedades. Como estamos hablando de líquidos y sólidos en general, esos líquidos tienen una capacidad de disolver. Esa capacidad que tienen los líquidos de disolver se llama solubilidad. Y vamos a hablar ahora de esa solubilidad y los factores que pueden afectar esa solubilidad. Mire, la solubilidad es la medida máxima de soluto que se puede disolver en un disolvente. Quedamos que un disolvente en general es líquido y a ese disolvente se le coloca un soluto que se va a dispersar en él. Y de ahí vamos a obtener una disolución. Entonces, es la medida máxima de soluto que se puede disolver en un disolvente. Es lo más que puede aceptar un disolvente. Por ejemplo, un ejemplo real, un ejemplo específico es que la solubilidad del azúcar, el azúcar que utilizamos para endulzar los jugos, en el agua, porque el agua es un disolvente y el azúcar es un soluto, la solubilidad del azúcar en el agua es aproximadamente de 200 gramos de azúcar por cada 100 mililitros de agua. Quiere decir que en cada 100 mililitros de agua yo puedo disolver 200 gramos de azúcar, pero si me paso de esos 200 gramos, el 201 o el 202 o 210 gramos, el excedente de los 200, lo que está de más de los 200, no se va a disolver, va a quedar en el fondo. ¿Ok? Ahora, esas condiciones me van a crear diferentes tipos de soluciones. Por ejemplo, en la imagen podemos ver tres frascos de diferentes colores. El primero vendría siendo una solución insaturada. Si yo tengo un líquido y está por debajo de la solubilidad y el soluto que le coloco
y todavía puedo seguir disolviendo, quiere decir que esa solución que tengo o esa disolución es insaturada. ¿Ok? Cuando yo llego a ese punto máximo de solubilidad, a ese punto máximo que me puede disolver esa cantidad de agua, esa cantidad de disolvente, ese punto se llama punto máximo de solubilidad. ¿Ok? Y cuando yo llego allí, esa solución va a ser una solución saturada. Es decir, va a quedar a tope con lo que él puede disolver. Pero si yo le coloco por encima, como estaba hablando hace rato, quiere decir que esa solución está sobresaturada, está por encima de su punto de solubilidad. Quiere decir que no puede disolver más. Ahora bien, esa disoluciones o esa solubilidad se va a ver afectada por varias cosas. Una de ellas es la temperatura o la alteración de los puntos de fusión o punto de ebullición. Y ahora vamos a diferenciar lo que son los puntos de ebullición y los puntos de fusión y cómo afectan esa solubilidad. Si yo tengo una solución sobresaturada, quiere decir por encima del punto de solubilidad de mi disolvente, si yo utilizo el calor y pongo a calentar mi solución, lo más probable o lo que va a pasar es que el excedente que yo tengo allí, que está precipitado, que está en la parte de abajo, se va a disolver. ¿Ok? ¿Por qué se disuelve? ¿Qué pasa? Vamos a definir primero qué es el punto de ebullición. El punto de ebullición es cuando una partícula se transforma de estado líquido a estado gaseoso. Eso es el punto de ebullición. O vamos a decir, eso es el punto de evaporación. ¿Cuándo pasa a ser punto de ebullición? Cuando le agregamos mayor calor a esa sustancia y comienza a hervir. Cuando empieza a echar burbujitas, ese es el punto de ebullición. Pero en ese punto de ebullición se evaporan las cosas o los líquidos mucho más rápido. Cuando yo caliento algo, al calentarlo, las partículas se comienzan a mover mucho más rápido y se van dispersando. Por eso se evaporan y pasa a ser punto de ebullición. Sin embargo, también tienes que tener presente de que el cambio de estado líquido a estado gaseoso también puede pasar a temperatura ambiente, como puede ser con el agua o como puede ser con el alcohol. Si se fijan, cuando nos echamos alcohol en las manos, ¿qué pasa? Al instante ya no tenemos alcohol. Quiere decir que se evapora, quiere decir que su punto de ebullición es muy bajo y se evapora súper rápido. Ahora, el punto de fusión es lo contrario. Va a pasar de estado sólido a estado líquido. Y se va a transformar de sólido a líquido. Un ejemplo, el hielo. Cuando lo saco del congelador, apenas lo saco del congelador, él va a comenzar a transformarse del estado congelado, que es estado sólido, al estado líquido, poco a poco. ¿Okay? Y si la temperatura va aumentando, va cambiando. Este punto de fusión y este punto de ebullición van a depender del tipo de sustancia que tenga. Ahora, en resumen, fusión quiere decir que pasa de estado sólido a estado líquido. Y la ebullición quiere decir que pasa de estado líquido a estado gaseoso. ¿Ok? El punto de fusión va a depender de la disolución que tenga. Si la solución es muy concentrada, quizás el punto de fusión va a ser mayor o va a ser menor. Eso va a depender, es relativo, es muy específico de cada disolución. Cada disolución tiene su punto. Pero el ejemplo claro que podemos presentar es que, por ejemplo, el agua se congela a 0 grados centígrados, pero también se funde a 0 grados centígrados. Quiere decir que cuando yo lo saco de la nevera, 0 grados se comienza a derretir. ¿Okay? Se comienza a derretir. No quiere decir que se derrite por completo. Se comienza a derretir a 0 grados. Ahora, eso es para pasar de sólido a líquido. Y lo comienza a derretirse. Si yo lo tomo en un vaso de precipitado y lo coloco a calentar, él va a empezar
a cocinarse, a calentarse y va a empezar a evaporarse. Pero ¿a qué punto o a qué temperatura él agarra y comienza a hervir? Es a 100 grados centígrados. Si yo a esa misma agua, en vez de colocar a hervir solo, lo coloco a hervir con 1 o 2 cucharadas de agua, de sal o de azúcar o de cualquier otro soluto, ese punto de ebullición al que él va a hervir ya no va a ser 100, va a ser más. ¿Por qué? Porque está combinado con otra cosa. Entonces, esa solubilidad también se ve afectada por el calor que se le puede aplicar o por el punto de fusión o el punto de ebullición. Básicamente es el calor que se le aplique a esa disolución. Bien, entonces esta solubilidad que estuvimos hablando y esta temperatura que afecta a la solubilidad nos puede cambiar la concentración de las disoluciones. Pero pasando un poquito a otro tema, la concentración de esta disolución va a depender exactamente o específicamente por la cantidad de soluto que se le vaya a agregar. Mientras menos soluto tenga, la disolución está menos concentrada. Y mientras más soluto tenga, esa disolución va a estar más concentrada. Esas disoluciones de concentración quiere decir que tiene mucho soluto o menos, muy poco soluto. Si lo comparamos, por ejemplo, 2 vasos con agua, a uno le coloco 1 cucharada de sal y al otro le coloco 2 cucharadas de sal y lo mezclo. ¿Cuál va a estar más concentrado? Quiere decir cuál va a tener o cuál va a estar más salado. Por lógica razonable, el que tiene 2 cucharadas de sal. Ahora bien, estas concentraciones se pueden medir de dos maneras, como lo vimos en clases anteriores. Pueden ser de manera cualitativa, quiere decir que depende de las cualidades físicas que tenga esa disolución. Por ejemplo, repetimos acá, insaturada, saturada y sobresaturada. Eso es a nivel cualitativo. Yo puedo agarrar y decir, me tomo un jugo y digo, uff, este jugo está súper concentrado. O está saturado de naranja. O está saturado de zumo de piña. Tiene exceso de zumo de piña o exceso de zumo de naranja. Puedo decir también, este jugo está insaturado o le hace falta jugo o le hace falta soluto porque no me sabe al jugo de naranja de que me están diciendo que es o al jugo de limón o X, cualquier jugo, o el café. Podemos hacer, por ejemplo, un café, una taza de café, podemos preparar un café insaturado, un café saturado y un café sobresaturado, con 1 cuchara de café, con 2 cucharitas de café o con 3 cucharitas de café, pero utilizando siempre la misma cantidad de agua y vamos a generar este tipo de disolución, insaturada, saturada y sobresaturada. Me sabe poco a café, me sabe perfecto a café cuando está saturada y cuando está sobresaturada sabe un exceso de café o es muy amargo. Y por otra parte tenemos las evaluaciones, las concentraciones cuantitativas, y esta concentración cuantitativa quiere decir que me va a generar un valor numérico, cuantitativa de cantidad. ¿Ok? Esas concentraciones las podemos medir dependiendo de sus composiciones a través de una fórmula. Una fórmula es cuando tenemos como una receta que nos guía y nos dice qué debemos hacer. Eso es una fórmula. Ahora, la primera fórmula, no importa el orden, pero la primera que vamos a especificar acá dice porcentaje en masa. Porcentaje en masa. Y dice que el porcentaje M entre M o porcentaje MM quiere decir porcentaje de masa. Quiere decir que mi soluto y mi disolución son en masas. Quiere decir que son gramos, quiere decir que son sólidos o que yo los pese en una balanza. Esto me da un análisis que dice que la masa en gramos de soluto que está disuelta en 100 gramos de solución. Cuando hablamos de porcentaje siempre hablamos de una referencia al 100%. Ese 100% va a ser mi 100% o mi 100 de solución. Y lo que voy a tener en esos 100 de solución va a ser la cantidad de soluto. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora tenemos
otra combinación que es el porcentaje en masa-volumen. Quiere decir que tengo masa que es sólido y volumen que es líquido. Y me refleja la cantidad de masa en gramos, que quiere decir que esa masa es el soluto, en 100 mililitros de disolución. Y por último tenemos lo que es el porcentaje volumen sobre volumen. El volumen sobre volumen me habla de que mi soluto es líquido y mi disolución es líquida también. ¿Ok? Ahora, ejemplos de masa-masa. La harina para hacer el pan. Puede ser harina de trigo con las levaduras. ¿Ok? Las dos son sólidas. Puede ser también porcentaje masa-volumen. Puede ser café preparado, café instantáneo. El café es el soluto, va a ser sólido, y el agua obviamente volumen, va a ser líquido, y cuando se mezclen preparo una disolución y mi disolución va a ser masa-volumen. Y líquido-líquido no tenemos otro ejemplo tan sencillo como un jugo, mezclar con zumo de jugo con agua. Y ya para ir culminando, vamos a hacer un resumen. Sabemos que las disoluciones son mezclas homogéneas, donde no podemos distinguir de qué están compuestas, y que pueden clasificarse de tres maneras. Por ejemplo, sólidas. Por acá tenemos diferentes disoluciones sólidas, como puede ser el latón, el bronce, el acero, las amalgamas, el estaño, el oro blanco o el oro que se utiliza para las joyas, ¿ok? Para hacer anillos, para hacer cadenas, etc. Todo esto que están acá son aleaciones sólidas, quiere decir que están mezclados entre sí y me producen un metal precioso, un metal útil, pero que al final yo no puedo distinguir a simple vista qué contienen, ¿ok? Entonces esas serían las disoluciones sólidas. También tenemos las disoluciones líquidas, que puede ser líquido-líquido y puede ser líquido soluto. Lo importante es que la disolución al final va a ser líquida. Si yo tomo agua, es mi solvente, la sal es mi soluto, lo mezclo y al mezclarlo la sal se va a disolver dentro del agua y lo que me va a quedar es toda la disolución va a ser líquida, ¿ok? Y también tenemos un ejemplo por acá que vendría siendo de las gaseosas. ¿Qué podemos ver acá? Bueno, unas nubes, el espacio, entonces podríamos decir que es el aire. ¿Okay? Y ahí ya tendríamos nuestro resumen, que eso es lo que básicamente debíamos aprender hoy. Y que cada una de ellas va a cambiar dependiendo si le afecta la temperatura, si le afecta la solubilidad. Y para finalizar tenemos una actividad. Esta actividad va a basarse en completar el siguiente mapa conceptual o el siguiente recuadro, como lo quieran llamar. Lo van a copiar en su cuaderno, lo van a resolver, van a investigar lo que necesiten investigar y me van a enviar una foto del cuadro resuelto al correo institucional. El correo aparece en el plan de trabajo. Las disoluciones son tal cosa. Puede ser tal, tal y tal, cuyos componentes son este y este. Esto se encuentra en mayor cantidad, esto se encuentra en menor cantidad, y así sucesivamente. El aire, van a buscar del aire quién puede ser el soluto, quién puede ser el disolvente, y del alcohol y del latón. ¿Ok? Ahí tenemos los tres ejemplos: gaseoso, líquido y sólido. Ya tienen las pistas para que puedan completar su recuadro. Esto es sencillo antes de pasar al tema con los ejercicios. Espero verlos pronto y espero que esta situación cambie. Hasta luego.